Hebreos capítulo 6, esta es la primera parte, y este estudio lo titulé La salvación es eterna, no como una cuestionante, no como una pregunta, sino como una rotunda afirmación. Y bueno, esto porque recordemos que hay en ocasiones confusión, en ocasiones debate en relación a si la salvación se pierde. Y es que en este aspecto debemos poner mucha atención, primeramente, a lo que dice la Escritura, por supuesto, pero también debemos enfocar nuestra atención en las palabras clave para que podamos entender correctamente este aspecto de la salvación. En nuestro estudio anterior, pues estuvimos hablando acerca de esta actitud que algunos creyentes han adoptado acerca de la madurez en su fe. Y bueno, entendimos que el autor, esta reprensión, llamada de atención que hace el autor de la carta a los hebreos, a los destinatarios originales, los primeros que fueron los judíos de aquel entonces, el liderazgo, primordialmente el liderazgo judío, en el sentido de que son tardos, se hicieron tardos para oír, a pesar de que debían ser maestros ya para ese entonces, pues lamentablemente aún tenían que recibir leche y sin la capacidad para discernir el alimento sólido. Recordemos que el autor habla de esta alegoría, una alegoría que usa, y es impresionante porque nada menos que estamos hablando de los líderes judíos que por siempre habían sido considerados ellos como personas conocedoras, expertas en el conocimiento de las escrituras. Sin embargo, el autor de la carta nos revela que había sido todo lo contrario, en realidad. Porque esa tardanza para oír, de acuerdo a los conceptos que estuvimos analizando, tuvo que ver con desobediencia en realidad. Una desobediencia que les había impedido recibir en consecuencia la revelación que solo puede ser recibida por disposición del Espíritu Santo y en quienes solo tienen esta actitud de recibirla, esta disposición para recibir este entendimiento. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Por causa de la obediencia. ¿Por qué? Porque si tú eres obediente, así como lo hizo Yeshua, como hijo de Dios, ¿sí? Finalmente, todos los que obedecen a fin de recibir poder, y cuando hablo de poder, estoy hablando de la capacidad que solo viene de parte de Dios. Un poder sobrenatural, entonces, estamos hablando. Entonces, tú vas a poder tener esta posibilidad de recibir revelación cada vez un poco más profundo. Por esa razón, todo el tiempo deberíamos estar ocupados, interesados en estudiar las escrituras, sin dar por hecho, no dar por hecho que, esto ya lo sé. Eso es un grave error. Eso es un terrible error. Y no importa si es que tú compartes el evangelio, si es que eres maestro de las escrituras, y no importa cuántos años de tu vida hayas hecho esto, jamás en tu vida se te ocurre decir, ya lo sé todo. Pues ahí les dejo lo que está grabado, lo que está en las plataformas, y yo ya me voy no sé, a dedicar a otra cosa. Sería absurdo, no tiene sentido
Y el propio autor de la carta a los hebreos nos explica esto. La revelación que viene por el Espíritu de Dios no es un conocimiento humano, no es de conocimiento natural, por tu capacidad. Esta revelación que vamos recibiendo nos permite entender cada vez un poco mejor determinados pasajes de las Escrituras. En una primera vista lo entiendes quizás de forma literal, pero no necesariamente en su profundidad. Este es el poder del que estamos hablando, un poder sobrenatural que a los primeros judíos a quienes fueron dirigidos esta carta no solo les iba a permitir soportar las aflicciones que en su momento pues de las que estaban temerosos por causa de la persecución, por creer en el Hijo de Dios, por creer en Jesucristo, en Yeshua, sino que además recibirían la capacidad de recibir el conocimiento de la verdad de Dios a través de sus mandamientos bien entendidos, correctamente entendidos, así como los explicó el Señor. No de forma diferente, no al contrario, no malentendiendo que vino a abolir la ley, porque eso no lo hizo el Señor, sino vino a interpretar de forma correcta la ley. Por lo tanto, nosotros hemos comprendido que aquella reprensión que recibieron los destinatarios primeros también, por supuesto, que aplica para todo creyente de hoy en día, después de 2000 años, de la revelación del Mesías. Y en consecuencia también analizamos que existen muchas personas que, a pesar de afirmar que son creyentes, en realidad, desde el punto de vista estrictamente bíblico, no lo son, sino que solo han expresado con sus labios un amor a Dios, pero en realidad sus corazones aún se encuentran muy lejos del Señor. Y esto no nos hace diferentes a aquellos judíos que confrontó Yeshua cuando les dijo eso exactamente. Les dijo lo mismo. ¿Qué les dijo? Por causa de su tradición, se han dedicado a enseñar mandamientos de hombre, doctrinas de hombre. Y su corazón está lejos de mí. Yeshua citó al profeta porque esto tenía siglos llevándose a cabo por parte del pueblo judío. La religión es lo que hace. Lo que hace la religión es impedir el crecimiento espiritual sano y verdadero. Y entonces encajona la mentalidad, el corazón y la visión espiritual de las personas solamente a los mandamientos de los hombres, a las disposiciones, a la forma, a las estructuras religiosas, a los dogmas religiosos. Que están en todo. Si es religión denominada tal, siempre hay dogmas. Pues aquí creemos en esto y de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos un compendio, tenemos estas disposiciones y ya se sacan un currículum extra bíblico totalmente que nada tiene que ver con las escrituras. Cuando realmente lo único que tendríamos que hacer, ya lo sabes, pues es basarnos en las propias escrituras. Y entonces esto que genera en las personas, por otro lado, llega un momento en que esta actitud a las personas se les genera una especie de comodidad. Prefieren mantenerse en una comodidad espiritual, una comodidad que se traduce en un estancamiento de su fe. Un adormecimiento de la visión espiritual, de tu capacidad espiritual.
Esta comodidad en que se encuentran muchos creyentes se caracteriza justamente por lo que el autor de la carta describe como personas que han preferido la leche, pero se han quedado con la leche por años, toda su vida, y se han abstenido de avanzar hacia la madurez que les permita poder comer el alimento sólido, discernir el alimento sólido. Lo que en otras palabras tiene que ver con recibir la capacidad de poder comprender correctamente y sin fanatismos ni sensacionalismos la revelación de la profecía. Así es de que ese confort espiritual en el que muchos creyentes se encuentran y que han decidido vivir, pues no es de acuerdo para sus vidas. No es lo que deberían de tener. La razón es porque hemos sido llamados a crecer y hemos sido llamados a madurar. Ese llamado que hemos recibido en un creyente genuino le hace tener la necesidad todo el tiempo, le hace tener la necesidad constante de una mayor revelación, de entender mejor algún pasaje o muchos pasajes de las Escrituras, es decir, de recibir un conocimiento cada vez más profundo de Dios y de su voluntad. Un verdadero creyente no se estanca en ese anhelo de conocer cada vez más al Señor. Bajo esta perspectiva, entonces, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Estamos en una condición espiritual que nos permita recibir y entender una mayor revelación? Y por supuesto que no estamos hablando de algo diferente a las Escrituras. No hablamos de ninguna manera a un conocimiento extrabíblico. Claro que no. Sino que hablamos de entender las verdades de Dios en el nivel de profundidad a donde nos quiere llevar el Espíritu de Dios. Porque ese es el anhelo de Dios. Cuando Él nos llama a tener comunión con Él, es eso lo que quiere. Pero no vas a poder tener comunión con el Padre si tú has decidido mantenerte en tu comodidad. Esto ya lo entendí de esta manera, pues ya, con eso me quedo. Ya no quiero saber más. Y no es que no es que sea malo buscar conocer más de Dios. Al contrario. Lo único que tienes que evitar es pretender conocer más de Dios fuera de las Escrituras. Te vas a equivocar. Tu anhelo de conocer más al Señor es solo a través de lo que te ha dado para que disciernas, a través de lo que te ha dado en alimento. Primero te dio la leche. Bueno, te quiere alimentar con carne, con alimento sólido, con un conocimiento que te haga crecer, madurar. Porque esa es la manera en cómo cada vez estás más cerca de Él, a través de tu crecimiento espiritual, de tu madurez. Acompáñame en tu Biblia entonces al capítulo 6, por favor, de la carta a los Hebreos. Dice el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, del Mesías, vamos adelante a la perfección. Vamos a poner atención en esta expresión. El autor de la carta inicia este capítulo con esta exhortación a avanzar en nuestra vida espiritual, dejando la comodidad de los rudimentos de la doctrina del Mesías. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado con malentender este pasaje, como muchas veces ha ocurrido, ¿sí? Porque el escritor, si bien es cierto que
anima al creyente a avanzar en su crecimiento espiritual al decir que dejemos los rudimentos de la doctrina del Mesías. No significa que nos olvidemos de su doctrina. ¿Ok? Una vez más. Cuando dice dejando los rudimentos de la doctrina, cuando dice dejando, no significa que te olvides de los rudimentos de la doctrina del Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te puedes olvidar? No debes olvidarte de los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Porque esos rudimentos se caracterizan nada más y nada menos por el Evangelio. El mensaje de las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo es que te vas a olvidar de eso? Pues por supuesto que no. Es la base, el sustento, el cimiento de tu fe. Por supuesto que no podemos y no debemos olvidarnos de la doctrina del Mesías, porque es la base de toda la revelación que anhelamos recibir. Si tú te olvidas de estos rudimentos, te estás perdiendo de poder de tener la actitud correcta para recibir la revelación. La actitud y la aptitud, ¿sí? Disposición en tu espíritu, en tu mente, para poder entender, recibir el conocimiento de Dios, de la verdad de Dios. Así que sería pues contradictorio pensar que el autor nos anima a olvidarnos de la enseñanza del Mesías, porque el pasaje dice, vamos adelante a la perfección. Y al hablar de perfección, el autor continúa hablando del Mesías, el varón perfecto. Esto significa que al avanzar en nuestro crecimiento espiritual, debe implicar el hecho ineludible de que Yeshua siempre sea el centro de ese crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios, tiene que ser el centro, el enfoque principal de tu crecimiento espiritual. Si tú no tienes presente al Hijo de Dios en todo tu aprendizaje de toda la Escritura, estás trabajando en balde, estás anhelando algo que no tiene sustento. Acompaña de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Vamos a leer este pasaje. Dice así: y él mismo constituyó a unos, hablando del Mesías, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Con qué propósito? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Te das cuenta del proceso? Por esa razón, es importante que haya alguien que nos guíe, que nos lleve de la mano, que nos enseñe determinados aspectos de las Escrituras. Siempre es importante esto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que va a impedir que vayas por todo viento de doctrina? De aquí, creyendo una cosa, después crees otra. Bueno, hay muchas personas que lamentablemente, teniendo años y años de enseñar las Escrituras, de repente llegan a esto, o sea, regresan a este punto.
que de repente comienzan a creer algo que sabe Dios de dónde lo sacaron y después se dan cuenta que se equivocaron y entonces regresan. Pablo dice esto, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué triste, qué triste es esto, precisamente. ¿Por qué? Porque volvemos a recordar lo que dice el autor de la carta a los hebreos. A los que se suponía que ya debían ser maestros, dice aún, deben consumir leche. No pueden discernir el alimento sólido. ¿Por qué? Y esta es otra hipótesis. Aquellos que son tardos para oír, se hicieron tardos para oír, se hicieron desobedientes. Y esta es otra hipótesis. Continuaron en la inmadurez. Sí, mucho conocimiento, mucho aprendizaje y eso lo compartieron, pero la madurez espiritual se quedó como niños fluctuantes, de tal manera que ahora de repente andan sacando cada cosa, motivo de todo viento de doctrina. Pues ahora creen ya que cualquier cosa, para no mencionar nada al respecto específico. Pero es triste y no es para burlarse y no es para hacer leña, ¿no? Como dicen el árbol caído. O sea, no ese es el tema. El propósito de las escrituras es que nos hagan reflexionar acerca de lo que ocurre con nosotros mismos, primeramente, y de lo que ocurre con aquellos que Pablo lo hizo todo el tiempo. Pablo juzgó a aquellos que teniendo la responsabilidad de guiar a las ovejas, las dispersaban. Entonces esto no debe servir para que la gente aludida pues se enoje y tome una actitud de orgullo, de soberbia, porque entonces estaría peor. No, yo creo que todos debemos entender esto. Todos podemos caer en el error. Pues sí, pero siempre va a haber alguien que nos diga dónde nos equivocamos. Y la responsabilidad de nosotros es escuchar, reconocer y humildemente delante del Señor pedir perdón por nuestro error. Él siempre nos va a restaurar. Así de que Pablo dice todo esto, hablando de los rudimentos, deben permanecer en ti para que no seas llevado por todo viento de doctrina, creyendo en una cosa y creyendo en otra, y al rato estés confundido, confundida, porque pues ya no sabes qué creer, porque fulanito dijo una cosa y fulanito otra cosa. Eso en una persona con madurez espiritual no debe ocurrir. No debes tú de adjudicar la responsabilidad de tu madurez espiritual en quien tú escuchas. Eso no está bien. Muchas veces se ha hecho eso, se juzga, se critica y se habla mal de aquellas personas que se dedican a compartir la palabra de Dios, pero por supuestas confusiones que se les crea. Sí, ok, estarán equivocados ellos, pero ¿qué pasa contigo? Como creyente, como responsable de tu propia fe, de tu edificación. Entonces no se vale señalar con el dedo por los errores que yo estoy cometiendo. Yo debo asumir mi responsabilidad. Entonces, como siempre se los he compartido, se los he aconsejado, nuestra responsabilidad es convertirnos en verdaderos estudiantes de las Escrituras. Eso es lo que nos enseñaron todos los Talmidim. Los discípulos de Jesucristo fueron estudiantes del Maestro, que aprendieron del Maestro. Debemos hacer lo mismo.
Y los discípulos en ningún momento pudieron haber dicho, pues es que yo aprendí de fulano de tal esto y ahora tú, Yeshua, me dices esto otro. Pues ¿cuándo dijeron eso? Jamás. Ellos asumieron la responsabilidad. Es la misma responsabilidad que tú y yo debemos tener. Entonces, para confirmar este argumento acerca de los rudimentos, la relevancia, la importancia que deben de mantener, por la que deben mantenerse en tu vida, en tu fe, esta palabra, en el griego, la palabra rudimentos es la palabra arge. ¿Y cómo crees que se traduce? Se traduce como jefe. Anótalo, por favor. Se traduce como jefe con la implicación de orden, tiempo, lugar o rango. Es decir, la mayor jerarquía, lo más importante, la primicia, de donde parte todo. Se traduce como dominio, se traduce como gobernante, se traduce como magistrado y se traduce como poder. Rudimentos. Y tú te imaginabas que era algo viejo ya pasado. Pues no. La palabra original es todo lo contrario. Entonces, si es esto, cuando dice dejando los rudimentos y avanzando, el autor no está diciendo que te olvides de eso. Ok, ya recibiste la leche espiritual. Ok, ya recibiste lo básico, el cimiento de tu fe, lo que va a ser el sustento de tu fe para toda tu vida. Pues de ahí, eso es lo que va a dominar tu fe, eso es lo que va a gobernar tu fe, ese conocimiento te va a dar el poder para madurar en tu fe, para crecer espiritualmente. De manera que muy lejos de considerar a los rudimentos de la doctrina de Cristo como algo viejo, obsoleto, en realidad es justo el conocimiento básico que implica el poder que nos ha hecho comprender el ministerio de Yeshua. Y al mismo tiempo, entendemos que ese conocimiento primario de la enseñanza del Mesías en nuestras vidas, pues mantiene un dominio sobre nuestras vidas, con un rango que gobierna nuestro crecimiento espiritual. Estoy utilizando las propias palabras de la definición de la palabra rudimentos. Así es de que, una vez más, el propio concepto del pasaje nos indica que la palabra original para rudimentos es lo que nos guía en todo nuestro proceso de crecimiento espiritual. Grábatelo bien. Entonces, de esa manera, podemos entender lo que ocurre con muchas personas que en su anhelo de querer avanzar hacia la perfección, como nos está invitando el autor de la Carta a los Hebreos, al no tener en cuenta los rudimentos de la doctrina de Cristo como fundamentos de su fe, por haber entendido mal el concepto original, se olvidaron de la doctrina de Yeshua y en su supuesto crecimiento se desconectaron. Se desconectaron del único que pudo haberles guiado a la verdadera revelación y muchos terminan por negar la deidad del Hijo de Dios. Otros se perdieron en supuestos conocimientos elevados a través de la cábala y terminaron extraviados en un supuesto conocimiento oculto de Dios, pero que al haberse olvidado de los cimientos del conocimiento de Dios, perdieron el rumbo. La Escritura habla de un conocimiento oculto. Pablo lo describe, un conocimiento oculto, pero dice claramente que nos ha sido revelado a nosotros. Entonces no te está haciendo oculto. Dios no te está ocultando nada como para que te vayas a otros, por otro lado, a andar buscando supuestamente un conocimiento más elevado, oculto.
Eso es una mentira. Eso es misticismo. Así es de que, fíjate bien lo que dice Lucas capítulo 8 acerca del conocimiento, acerca de este conocimiento que se ha revelado a través del Mesías. Lucas 8, a partir del verso 16. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. O sea, si Dios dio ese conocimiento, pues ¿cómo lo va a encubrir? Si es un conocimiento que debe iluminar a muchos. Nadie no la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo sois. Porque a todo el que tiene, fíjate bien qué importante es esto, pues, porque mira bien cómo eres. Mira bien lo que tienes, ¿sí? Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Esto está tremendo. Este pasaje nos confirma que lo que para los incrédulos es oculto. Lo que para los incrédulos es oculto, para los creyentes no lo es. Para los que creen, no hay nada oculto. Pues a su tiempo les es revelado. Qué importante, ¿verdad? Es mantener ese anhelo de anhelar conocer más cada día al Señor. Pues a su tiempo a los creyentes les es revelado, solo que deben tener mucho cuidado de no tener rudimentos del Mesías. Porque si no tienen los rudimentos del Mesías, pues no van a recibir la revelación. ¿Por qué? Porque todo el que tiene los rudimentos se le dará más revelación, más conocimiento. Y a todo el que no tiene los rudimentos del Mesías, aún lo que piensa tener en conocimiento, se le quitará. ¿Ya lo entendiste? El pasaje de Lucas habla de la revelación, el conocimiento, la luz que vino al mundo. Continúa la segunda parte del verso 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Las obras muertas, ¿cuáles son las obras muertas? Tienen que ver con el pecado. Es decir, está hablando del arrepentimiento de nuestros pecados y el acto por el que decidimos abrazar la fe en Dios. Aquí el escritor va a describir los rudimentos de la doctrina del Mesías. Va a comenzar a describir y vamos a irlo analizando poco a poco. Estos rudimentos de la doctrina de la Mesías. Nada más para que te des cuenta que nada tiene que ver con que te olvides de todo esto. Y el contexto tiene que ver con el hecho de que debemos comprender que no deberíamos considerar volver a hacer lo que hicimos la primera vez que decidimos abrazar la fe en Dios, es decir, permanecer en tu comodidad. Y más adelante nos va a explicar que la razón de esto es que es imposible que los efectos, el propósito del sacrificio del Hijo de Dios se repita para tu beneficio. Porque lo que ocasionarías, lo que estarías realmente ocasionando es el vituperio del Hijo de Dios.
Pues eso no va a pasar. Una vez y para siempre. El contexto de este pasaje tiene que ver con el hecho de que avanzar a la madurez y a la perfección de nuestra fe, ¿sí? Y no pretender permanecer todo el tiempo con leche en la inmadurez espiritual evitará que volvamos a la vida que teníamos antes, pensando equivocadamente que los efectos del sacrificio del Señor pues se repiten, ¿no?, en nuestra vida por causa de nuestra inmadurez espiritual. Eso no va a pasar. No va a pasar. Dice el verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Entonces, como ya sabemos, el bautismo en el griego es la palabra bautismos y se traduce como ablución, se traduce como lavamiento. Entonces, en términos prácticos, estamos hablando de un acto ritual que simboliza un lavamiento en el espíritu. Un lavamiento, una purificación en el espíritu. Esa es la razón por la que cuando hablamos de que Dios nos lava de nuestros pecados, la Escritura se refiere a este acto simbólico que representa algo muy importante para nuestras vidas. Porque la Escritura habla del perdón de nuestros pecados. Hay muchos pasajes, uno de ellos, primera carta a los Corintios, capítulo 6, a partir del verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto es lo que eran. Mas ya habéis sido lavados. Fíjate bien. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por eso es importantísimo entender lo que realmente representa el bautismo, lejos de cualquier aspecto religioso, alejado del sentido de las Escrituras. El apóstol Pablo nos enseña lo importante del bautismo como un acto simbólico, pero con implicaciones espirituales, que nos conectan con el Mesías a fin de que nuestro bautizo tenga el sentido correcto conforme a nuestra fe. Fíjense bien cómo lo enseñó el apóstol Pablo a estos hombres. Hechos capítulo 19, a partir del verso 1, acompáñame en tu Biblia, dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban. Entonces, esta es la importancia de los rudimentos de la doctrina del Mesías, una vez más. Y el autor de la carta a los Hebreos hace referencia a la imposición de manos, tal como en su momento lo hizo el apóstol Pablo con aquellos creyentes de Éfeso. Continúa el verso 2.
Regresamos a Hebreos 6. Continúa el verso 2. Dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Bueno, hablar de la resurrección de los muertos tiene que ver con dos cosas importantes. Una transición que ocurre antes del establecimiento del reino y el juicio que también ocurre antes del establecimiento del reino. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de este tema. Dice, continúa ahí el verso 4, dice, porque es imposible, y aquí viene algo que te voy a pedir que pongas mucha atención. Vamos a poner mucha atención en esto, en esta última parte de este análisis. Verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de estas características de aquellos que dicen ser creyentes. Ustedes recuerden que en el capítulo 5 hablamos de la salvación eterna y recordemos que también hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo necesario que es para nosotros entender que la salvación tiene dos tiempos en nuestras vidas. Fíjate bien, el primer momento ocurrió cuando el mundo en general, sin excepción, recibió el perdón. El perdón de pecados. Todos absolutamente, sin excepción. Todo mundo recibió el perdón de pecados. Ese fue el propósito del sacrificio del Hijo de Dios, Yeshua. Aquel que nos salvó de la muerte eterna por causa del pecado que había en todos los seres humanos. Sin embargo, el apóstol Juan hace una aclaración en este sentido, hablando del propósito del sacrificio de Jesucristo y de la salvación. Pero vamos a poner mucha atención en este pasaje. Acompáñame, Juan, capítulo 3, verso 16. Ya sé que te lo sabes de memoria, pero acompáñame, por favor. Y si tienes la oportunidad, ve tomando nota. Fíjate bien, vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Subraya la palabra cree, el que cree. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree está ligado con vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Subraya condenar. Él no vino a eso, Jesucristo no vino a condenar al mundo, a pesar de estar en pecado, sino que para que el mundo sea salvo por él. Su propósito de haber venido fue salvación, no condenación. Pero ¿por qué el apóstol Juan más adelante habla de la condenación? Fíjate por qué. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo te pregunto, ¿quién le condenó? ¿Jesucristo? Claro que no. Porque su propósito fue darle salvación a aquel que no cree y que está siendo condenado. Está siendo condenado por su propia incredulidad. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en la autoridad. No ha creído en aquel que pudo haberle salvado. Verso 19. Y esta es la condenación. Aquí está la respuesta y la diferencia entre unos y otros. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Aquí está la decisión de los hombres, no del Señor. De los hombres. ¿Quién está decidiendo ser condenado, no ser salvo? Aquellos que decidieron que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces de todos los demás, sus obras no eran malas antes del sacrificio del Señor. Claro que sí. Solo que el propósito del sacrificio del Señor fue para darle perdón a todos. Incluso a estos en ese momento, sí. Ahí estuvo la oportunidad. Pero decidieron que no. Decidieron más amar las tinieblas. Porque sus obras eran malas. Ellos lo sabían y prefirieron seguir con esa vida. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz, no quiere de la palabra de Dios, no quiere que le hables de la palabra de Dios, porque él sabe la vida que tiene y prefiere que sus obras y su vida se mantengan en las tinieblas, para que sus obras no sean reprendidas, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios reprende las obras malignas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Te das cuenta de esta separación, de esta diferencia, esta aclaración que hace Juan? Entonces, este primer momento de salvación, todo el mundo tuvo y ha tenido la oportunidad de recibirla. Y en su caso, hoy en día, ya pasaron 2000 años, sí, pero hoy en día, joven, señor, una señora, señorita, quien sea, que por primera vez escucha el Evangelio y escucha este mensaje de salvación, el propósito por el que vino el Hijo de Dios y el propósito de su muerte y de su resurrección, que eso es el Evangelio, esta persona tiene la oportunidad de recibir en ese momento la salvación que tuvo el propósito del sacrificio de Jesucristo. Entonces todo el mundo tiene la oportunidad de recibir la salvación y en su caso, en su momento, cambiar de vida. O bien decidir no recibir esa salvación y seguir con su vida de pecado. Y para entender el correcto sentido de la salvación, entonces tienes que enfocar tu atención a los conceptos creer y fe. Para poder entender esto, para poder entender por qué razón la salvación que da el Mesías es eterna. Santiago 2, acompáñeme. Verso 17, vamos a leer desde el verso 17, dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No tienes que hacer nada para la salvación? Pues claro que no, ya la tienes, lo acabamos de entender. Lo acabamos de entender. Sí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces tienes que cambiar tu vida para demostrar que tienes fe, para tú mismo entender que tienes fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces tú crees, tú conoces la escritura y dices que tienes fe, pero no tienes obras. Bueno, va a haber alguien que diga, yo tengo obras, pero mis obras son testimonio de la fe que yo predico, que yo tengo en mi vida. Verso 19. Y aquí viene
el golpe tremendo. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ahora yo te pregunto, entonces, ¿qué nos diferencia cuando decimos creer en Dios? ¿Qué nos diferencia de los demonios? Lo que acabamos de leer, tus obras, ¿cómo es tu vida? Los demonios también creen. ¿Y qué nos diferencia de ellos si hacemos lo mismo que ellos? Si no venimos a la luz para que sean reprendidas nuestras obras de maldad y arrepentirnos. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado, y aquí viene el ejemplo más importante que podemos tener. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció nada más y nada menos que a su hijo Isaac sobre el altar? Imagínate, qué impresionante, a su propio hijo. Esa fue una obra que estuvo dispuesto a hacer para Abraham para manifestar su fe. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Esto es creer. Tú dices creer a lo que hizo Abraham. No es que lleves a tu hijo a sacrificio, no. Obedece, escucha al Señor y obedece lo que Él te dice. Porque de esa manera vas a ser como Abraham. Porque las obras que tú hagas por causa de la obediencia a Dios te van a justificar como justificó al Señor a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces el segundo momento, que podríamos decir segundo momento de esta salvación, en realidad es una confirmación solamente ya. Ya solamente es una confirmación. O sea, tú hiciste todo esto, tienes tus obras, tienes tu fe, estás siendo justificado por tus obras. Después de haber sido salvo por causa del sacrificio y resurrección de Jesucristo, entonces solamente tienes que esperar la confirmación, que tiene que ver cuando llegue el tiempo en que estemos delante del Señor. Cuando llegue el tiempo en que estaremos para siempre disfrutando de la vida eterna, a su lado. De ahí la importancia de entender que todos estaremos ante el gran trono de justicia, en donde vamos a ser juzgados por las cosas que habremos hecho, dice la Escritura. Una vez más, tus obras. Todos seremos juzgados por las cosas que habremos hecho en nuestro tiempo que se nos concedió en este mundo. Ahora bien, ¿entonces significa que la salvación prometida por el Mesías es condicionada? Por supuesto que no. Sino que una vez más, como ya lo entendimos, muchos creyentes que en un momento aseguraron creer y recibir la salvación que provee Yeshua, en realidad no son creyentes, lo que significa que no recibieron el beneficio de la salvación, pero no por causa del Mesías, sino por la incredulidad de las personas, porque dijeron creer, pero su fe es muerta, pues es una fe sin obras. Por el contrario, todos aquellos que verdaderamente reciben la salvación del Mesías, porque verdaderamente han creído, de acuerdo a Juan 3:16, esa salvación es eterna. Y como lo hemos comentado muchas veces, ninguna persona podría asegurar que otra persona ya no es salva o que sí lo es. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce la verdad en el corazón de las personas.
No nos toca a nosotros juzgar lo que solo en la potestad de Dios está. Este es el contexto del ejemplo del escritor de la carta a los Hebreos, cuando nos expone esto que al afirmar que cuando alguien ha recibido la salvación eterna, es imposible que después de haber creído sean otra vez renovados para arrepentimiento, como como leemos en los versículos 4 al 6. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a leer del 4 al 6 de este capítulo de Hebreos 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, el reino, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Claro que no. Entonces, la pregunta no es si la salvación se pierde, puesto que el autor de la carta a los Hebreos es muy claro en su explicación al afirmar que la salvación que recibimos es de parte de Yeshua eterna. La pregunta correcta que deberíamos hacernos cada uno de los creyentes es: ¿verdaderamente fui iluminado y recibí el don celestial para ser partícipe del Espíritu Santo? ¿E hice efectivo en mi vida el propósito del sacrificio de Jesucristo? ¿O he amado más las tinieblas para que mis obras no sean reprendidas? Y por mi incredulidad he sido ya condenado. Porque Dios no envió a su Hijo para condenarle, sino que fue entregado para que por él tú seas salvo. Amén.